Las 7 iglesias descritas en Apocalipsis capítulos 2 y 3 son, literalmente, 7 iglesias que existían en el tiempo en que el apóstol Juan estaba escribiendo el Apocalipsis. Aunque se trataba literalmente de iglesias de ese tiempo, también hay un significado espiritual para las iglesias y creyentes de la actualidad, ya que muchos cristianos estamos como la iglesia de Éfeso. En esta oportunidad estaremos hablando del mensaje a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia tenía varias virtudes que el mismo Señor Jesucristo alabó. Sin embargo, esta iglesia había perdido su primer amor. Bienvenidos a un nuevo video, mis queridos oyentes. Hoy les presentamos un estudio bíblico muy profundo del mensaje a la iglesia de Éfeso. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Éfeso fue en la antigüedad una localidad de Asia Menor, en la actual Turquía. Fue una de las 12 ciudades jónicas a orillas del mar Egeo, situada entre el extremo norte de Panayırdak, el antiguo Monte Pión y la desembocadura del río Caistro, y tenía un puerto llamado Panormo. Al este se hallaban la colina de Ayasoluk, con el valle a sus pies, y la ciudad actual de Selçuk. Cerca del mar, el Monte Pión y el Monte Coreso, actual Bulbuldag, en cuya parte baja se encontraba la ciudad antigua. Ha sido inscrito por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde 2015. Ahora bien, la primera carta está dirigida a la iglesia de Éfeso. La ciudad de Éfeso fue una de las más grandes ciudades del mundo antiguo, quizás considerada la más grande del Asia Menor. Estaba a la par del mar Egeo. Era un centro de comercio de tierra y mar, y junto a Alejandría y Antioquía en Siria, una de las 3 ciudades con mayor influencia en la parte oriental del Imperio Romano. Aunque Pérgamo era oficialmente la capital de la provincia de Asia, Éfeso era su mayor ciudad. En ella se encontraba la sede de los tribunales y del gobierno proconsular. En el tiempo en que Juan escribía, era un gran puerto de mar, situado cerca de la desembocadura del río Caistro. Este hecho la convertía en la puerta de Asia. Las carreteras más grandes terminaban en Éfeso y las excavaciones nos muestran que la calle principal de la ciudad tenía 11 metros de ancho, 529 metros de largo y era de mármol. Esta calle principal terminaba en el mar y había tiendas de negocios a lo largo de esta. Se cree que su población era de aproximadamente 200.000 personas cuando Juan escribió el Apocalipsis. En Éfeso existía un enorme templo considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que estaba dedicado a la diosa Diana. Este templo tenía 130 metros de largo, 67 metros de ancho y tenía 120 columnas de piedra, cada una de 18 metros de alto. No había en el Imperio Romano un templo tan grande como este. Esta diosa era adorada como la diosa de la luna y fertilidad, y era representada como una mujer cubierta de muchos pechos. La gente de todo el imperio viajaba hasta este lugar para rendirle culto a este ídolo. El libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 23 en adelante, registra un gran disturbio en esta ciudad por parte de los vendedores de templecillos de Diana de los Efesios, cuando vieron que sus ventas bajaban debido a que la gente se convertía al cristianismo. En Éfeso también se celebraban los Juegos Atléticos más famosos de Asia, que atraían a personas de toda la provincia. En cuanto a la iglesia en Éfeso, debemos decir que tuvo grandes privilegios espirituales. Fue establecida por el apóstol Pablo. En Hechos de los Apóstoles podemos encontrar numerosas referencias a Éfeso, la cual fue una de las ciudades donde Pablo evangelizó. El avivamiento más grande durante el ministerio de Pablo fue en Éfeso. Allí ministró por 3 años, más tiempo que en cualquier otra ciudad. Predicó el evangelio en la sinagoga, en la escuela de Tirano, en hogares y en el mercado público. Por Éfeso también pasaron grandes predicadores y maestros de la época. Timoteo residió allí por algún tiempo. También estuvieron Aquila, Priscila y Apolos. Y una antigua tradición asegura que el apóstol Juan vivió allí
en su ancianidad. El apóstol Pablo les escribió una carta y ahora en el libro de Apocalipsis vemos que el Señor mismo les envió otra por medio del apóstol Juan. Leamos Apocalipsis capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Queridos míos, como ya hemos visto en nuestros anteriores videos, el remitente del mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión, vemos que el Señor Jesús se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, de nuestro Señor Jesús, ya que esta descripción es una referencia a la revelación que Juan vio en el capítulo 1 de Apocalipsis. Es interesante analizar las palabras «el que tiene», que dan la idea de sostener y viene del griego krateo, que expresa sostener algo en su totalidad y con completo control de él. Rara vez una persona sostiene algo en su totalidad, pero en el caso de Jesús, sostiene a sus siervos ejerciendo un completo control de ellos, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, no se menciona que estuviera caminando entre los candeleros, pero aquí se añade este detalle para darnos a entender que Él está recorriendo las iglesias, examinando con ojos de fuego su condición espiritual. Y mientras se mueve en medio de las iglesias, Cristo sostiene con firmeza a los pastores en su mano. Él juzga a sus iglesias antes de proceder a juzgar al mundo. Y al fin y al cabo, lo que nos debe importar es su veredicto. De nada sirve que una iglesia sea alabada o despreciada por los hombres. Lo que realmente importa es lo que Cristo piensa de cada iglesia. Sigamos leyendo el mensaje a la iglesia de Éfeso. Vayamos al versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Al analizar este versículo, vemos que los creyentes de Éfeso tenían muy buenas actitudes que eran dignas de alabar. La primera actitud positiva que el Señor resaltó en esta iglesia fue su arduo trabajo y buenas obras. Estos no eran cristianos ociosos, sino trabajadores. Sus buenas obras posiblemente incluían su asistencia a la iglesia, dar buenas ofrendas, ayudar a los huérfanos, viudas y pobres, y testificar el mensaje del Evangelio. En segundo lugar, tu paciencia. No se trata de la resignación que acepta lo que venga y agacha la cabeza sin oponer resistencia, sino más bien, lo que aquí se describe es una actitud valerosa que acepta el sufrimiento y las pérdidas sin hundirse ni abandonar. Y en tercer lugar, que no puede soportar a los malos. Expresa el celo de los efesios en su cuidado de la disciplina dentro de la iglesia. En cuarto lugar, tenían buena doctrina, ya que habían puesto a prueba a los que se decían ser apóstoles y los encontraron mentirosos. Los cristianos de Éfeso no creían todo lo que oían, sino lo filtraban a la luz de las Sagradas Escrituras, tal y como lo hacían los creyentes de Berea. Leamos Hechos, capítulo 17, versículo 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta misma actitud debe reflejarse en nosotros, especialmente en estos tiempos de apostasía. En el Nuevo Testamento se nos insiste a poner a prueba todo lo que se nos dice. En 1 de Juan 4, versículo 1 dice: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». El mismo Pablo exhorta a examinarlo todo. Examinadlo todo, retened lo bueno, aun los dones de profecía. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Posiblemente estas buenas actitudes de los creyentes de Éfeso habían sido consecuencia de las constantes enseñanzas y advertencias que el apóstol Pablo les dio cuando estuvo con ellos. Observamos también que los creyentes en Éfeso habían cuidado de poner en práctica la exhortación que Pablo les había hecho en Mileto. Leamos Hechos capítulo 20, versículo 28 en adelante. «Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que, por 3 años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno». Sigamos leyendo el mensaje a la iglesia de Éfeso. Vayamos al versículo 3. «Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco». Los creyentes de Éfeso habían sufrido y tenido paciencia ante las circunstancias difíciles de la vida cristiana. Esto nos dice que tenían constancia y perseverancia en su vida cristiana. En Éfeso había hombres como Demetrio, el vendedor de templecillos de la diosa Diana, que odiaban el Evangelio y había provocado grandes disturbios. Leamos Hechos, capítulo 19, versículo 23 en adelante. «Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: «Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero». Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: «¡Grande es Diana de los Efesios!». A pesar de estos grandes disturbios y sufrimientos, los creyentes de Éfeso no desmayaban. Otro detalle de la iglesia en Éfeso es que, al igual que Jesús, odiaban las prácticas de los Nicolaitas. Esto nos lleva a preguntarnos si los cristianos debemos sentir odio hacia ciertas cosas. Y aquí vemos que esta es una de las virtudes que el Señor alaba de esta iglesia. Lo importante es que aquellas cosas que aborrecemos sean las mismas que el Señor aborrece. Y un detalle importante es que los efesios aborrecían las obras de los Nicolaitas. Y aunque no sabemos exactamente en qué consistían, sí que notamos que el objeto de ese odio no eran las personas sino sus obras. Sigamos leyendo el relato bíblico. «Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor». En medio de estas 4 virtudes que se elogian, el Señor solo tiene una queja: «Has dejado tu primer amor». Se habla de obras, pero no de fe. Se menciona un trabajo duro hasta el cansancio, pero no se menciona el amor. Se destaca la paciencia, pero no hay referencia a la esperanza. La iglesia de Éfeso tenía el conocimiento teológico,
pero había perdido su primer amor. Es curioso pensar cómo una iglesia que había presenciado el gran avivamiento que Pablo había llevado, ahora se había enfriado completamente en su amor hacia Cristo. Posiblemente la generación que conoció a Pablo ya había muerto, y para el tiempo en el que se escribió el Apocalipsis habían pasado aproximadamente de 2 a 3 generaciones, y debido a la maldad de la ciudad, la pasión que existía por Dios fue decayendo, aunque sus buenas obras continuaron. Lo más seguro es que esto fue algo parecido a lo que le pasó a Israel en tiempos de los jueces cuando murió Josué y la generación que vio todas las maravillas del Señor. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Cuán importante es que cada uno de nosotros no pierda este primer amor y velar porque esta llama continúe encendida aún después de nuestra muerte y sea heredada por las futuras generaciones. ¿Cuál pudo ser la causa en los creyentes de Éfeso para que pierdan su primer amor? Número 1. Como hemos visto, ellos habían luchado mucho para mantener la sana doctrina frente a los falsos apóstoles, y uno de los peligros de esta lucha es que los creyentes pueden acabar centrando sus energías en amar más la doctrina que la persona de Cristo. Número 2. La oposición constante a los falsos apóstoles y maestros, algo totalmente legítimo, pudo haberles llevado a tener un espíritu constante de censura y de crítica hacia todas las demás personas. Al tener que disciplinar a los herejes, es fácil desarrollar un espíritu duro y crítico que destruye el amor. Número 3. Habían trabajado arduamente por mantener la santidad dentro de la Iglesia, pero esto puede derivar en ocasiones en un legalismo externo que sin duda mata el primer amor. Número 4. El mucho trabajo y tensión que genera estar constantemente pendiente de personas impías que se introducen en la Iglesia con la intención de hacer daño puede quitarnos el tiempo y el deleite para estar a solas con el Señor. Ahora bien, veamos algunos de los síntomas que nos permiten identificar si hemos perdido el primer amor. Número 1. La vitalidad espiritual, que es fruto de una comunión viva con el Señor, es reemplazada por una rutina ortodoxa. La espontaneidad y frescura espiritual es sustituida por las frases aprendidas. Hay una pérdida de gozo en el servicio al Señor. La vida de iglesia se convierte en algo monótono, mecánico, aburrido, carente de interés. Las predicaciones de la palabra ya no nos dicen nada. Número 2. Se coloca todo el énfasis en la sana doctrina y se olvida el amor al Señor y a los hermanos, lo cual no sirve de nada. El amor por los hermanos es sustituido por un espíritu crítico que nos lleva a censurar todo lo que hacen. Nos cuesta trabajo amarles, perdonarles o mostrarles misericordia. Nos relacionamos únicamente con aquellos que nos caen bien y nos dan la razón en lo que pensamos. Número 3. Hay un enfriamiento en la vida espiritual que se manifiesta en la falta de oración y comunión auténtica con el Señor. Esto nos lleva a centrarnos en nosotros mismos y en lo que a nosotros nos complace y sus necesidades. Se abandona la evangelización, se pierde la sensibilidad y somos incapaces de soportar la más mínima crítica. Finalmente, en muchos casos, todo esto da lugar a divisiones dentro de las iglesias. Es fácil entender esto. Por ejemplo, si miramos a una pareja de enamorados, nos damos cuenta de que solo tienen ojos el uno para el otro, sienten admiración mutua y solo desean estar juntos. En cambio, podemos encontrarnos con un matrimonio que después de los años siguen juntos por inercia, pero cada uno de ellos tiene sus propias aficiones y amigos, y ya no disfrutan de estar juntos. Han perdido su primer amor. Sigamos leyendo el mensaje a la iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. En primer lugar, les hace un llamamiento al arrepentimiento, y a continuación,
les advierte de las consecuencias que tendría para la Iglesia si no obedecían. Para llegar a un correcto arrepentimiento, debían seguir 3 pasos. Número 1. Recuerda, del griego mnemoneuo, que puede traducirse como «no dejes de recordar». El Señor los amonesta diciéndoles que recordaran sus inicios en el cristianismo. Cuán importante es que no olvidemos de dónde Cristo nos ha rescatado, porque eso nos hará continuar amándolo. Número 2. Arrepiéntete, del griego metanoeo. El arrepentimiento implica un cambio de mente, actitudes y forma de vivir. Es decir, cambiar el rumbo de nuestra vida en una dirección contraria. Número 3. Haz las primeras obras. El siguiente paso después del arrepentimiento es volver inmediatamente a las primeras obras. En esto consiste la restauración, en recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, en arrepentirnos y volver a Él haciendo las primeras obras. La Iglesia debía saber que podía arrepentirse y volver a su estado inicial, pero si no lo hacía genuinamente, Dios le dice: «Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar». La seriedad de estas palabras nos hace ver la peligrosa situación en la que se encontraban. No podían continuar por más tiempo por la misma senda, de otro modo sería un desastre espiritual que les llevaría a perder su condición de Iglesia del Señor. Notemos que el Señor les dice: «Vendré pronto a ti», y aquí no se refiere a su segunda venida, sino a una venida para traer un juicio local sobre esa Iglesia. El juicio consistiría en quitar el candelero de su lugar. Al fin y al cabo, en el estado espiritual en que se encontraban, ya habían perdido su capacidad para extender la luz de la verdad del Evangelio. Jesús advirtió a los creyentes de Éfeso de que si no se arrepentían, Él ya no permanecería con ellos. La historia nos cuenta que la iglesia de Éfeso permaneció bien hasta el siglo V, pero después la iglesia decayó como la ciudad. Nadie ha vivido en Éfeso desde el siglo XIV. Qué triste es ver hoy en día a muchas denominaciones que en el pasado tuvieron un gran avivamiento, pero hoy han decaído espiritualmente y, peor aún, han apostatado de la fe aferrándose a doctrinas de demonios. Es importante que todos nos evaluemos y si nos hallamos lejos de su amor, volvamos a Él en arrepentimiento antes que sea demasiado tarde. Sigamos leyendo el relato bíblico. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto nos recuerda nuevamente que la vida cristiana es una vida de lucha continua. Ahora bien, ¿quiénes son los que logran vencer y a quién o qué es lo que hay que vencer? Entendemos que se trata de vencer al pecado, y en el caso concreto de los efesios, ellos debían arrepentirse de su estado de esterilidad espiritual para recuperar su primer amor. Pero, ¿quién puede vencer el pecado? En este versículo encontramos una referencia a los primeros capítulos de Génesis. Allí, en el huerto del Edén, llamado en griego paraíso, estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios les había mandado que no comiesen. Pero nuestros primeros padres desobedecieron y por ello fueron expulsados del Edén. Después de esto, y para que no pudieran comer de otro árbol que también había allí, el árbol de la vida, Dios puso querubines y una espada encendida que impedía su acceso a él. A partir de ese momento empezaron a morir. Podrían haber comido del árbol de la vida, pero Dios no quería mantener una aberración así eternamente sobre la tierra, así que se lo impidió y los hombres comenzaron a morir. Ahora, en cambio, vemos que al que venciere Dios le dará de comer del árbol de la vida. ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora Dios sí que esté dispuesto a que el hombre viva eternamente sobre la tierra? Bueno, Dios no permite que todos los hombres coman de ese árbol, sino solo los que han vencido. Y estos vencedores no son aquellos que se han esforzado lo suficiente y han logrado vencer por sí mismos al pecado, sino que se refiere a aquellos que han creído en Cristo, porque se han dado cuenta de que por ellos mismos son incapaces de cumplir totalmente con la ley de Dios. El apóstol Juan confirma esto
Leamos primera de Juan 5, 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Los creyentes nacidos de Dios pueden comer de ese árbol y vivir por toda la eternidad. Y por supuesto, ese árbol de la vida solo puede ser Cristo mismo, quien no solo nos da una nueva vida, sino también una vida eterna. Queridos míos, si nuestro primer amor se ha apagado, pidamos a nuestro Dios que vuelva a encender el fuego en nuestros corazones. Los invito a que hagamos juntos la siguiente oración. Padre amado y Dios mío, reconozco que necesito más de ti, más de tu presencia en mi ser. Renueva mi espíritu. Quiero volver a enamorarme de ti, que mi amor por ti crezca cada día más y más. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Sacia esta sed de tu presencia y de tu mover en mi vida, por favor. Mi Señor, tal como oró el salmista en el Salmo 51, versículos 10 y 12, yo te ruego, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Te pido esto de todo corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos al final de este video. Esperamos que esta enseñanza bíblica les sea de gran bendición, mis queridos hermanos. Les envío un fuerte abrazo para todos. Dios les bendiga grandemente. Y conmigo será hasta un próximo video. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.